La presentación esa. No, la del PowerPoint. Ajá. Ahí, mero. Ok. Empezamos. Más que mil palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. Una reflexión de Buda acerca de lo que significa y puede valer el concepto, el valor y el principio de la paz. El día de hoy, la Defensoría de los Derechos Universitarios, a través del Centro Público de Métodos Alternos 243, acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, les da la más cordial bienvenida a la reflexión de los derechos universitarios a la solución de conflictos, la cultura de paz como un derecho humano. Por ya bastante tiempo, esta Defensoría de los Derechos Universitarios ha venido haciendo propio el valor de la cultura de la paz y la búsqueda de la solución alterna de conflictos como una forma del día a día, por lo cual preside esta jornada de reflexión el defensor de los derechos universitarios y director de dicho centro público, el doctor Dante Jaime Aro Reyes. Nos acompaña con la representación del doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecón, el director general del Instituto de Justicia Alternativa, el maestro Javier Marconi Montero Villanueva, secretario técnico de dicho instituto. De igual manera, damos la bienvenida a la doctora Claudia Lorena Martín del Campo, directora del área de métodos alternos del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Bienvenida. Y nos acompaña también en los trabajos del día de hoy el titular de la tercera visitaduría de esta defensoría, el doctor Enrique Arámbula Maravilla. Como acto seguido, el doctor Dante Jaime Aro Reyes, en su carácter de defensor de los derechos universitarios y de director general de este Centro Público de Métodos Alternos 243, dará una breve reseña de las acciones de esta defensoría y, a su vez, Centro Público en torno de la cultura de paz, educando para la paz y también de los métodos alternos de solución de conflictos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos afectuosos para todas las personas que nos siguen a través de la virtualidad. Muchas gracias en esta jornada. Estamos muy contentos el día de hoy de poder recibir en estas instalaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios a amigos, aliados, como es el maestro Javier Marconi Montero Villanueva, quien es el secretario técnico del Instituto de Justicia Alternativa. Muchas gracias por darse el tiempo en su agenda de poder estar aquí en este centro de mediación y defensoría. Muchas gracias, doctor. Gracias también a la doctora Claudia Lorena Martín del Campo, quien es la directora del área de métodos de solución de conflictos de este Instituto de Justicia Alternativa. Gracias, doctora, por acompañarnos. Sabemos de su labor y para nosotros es crucial este tipo de alianzas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias también al doctor Enrique Arámbula Maravilla, quien es el tercer visitador de esta defensoría. Gracias, doctor, por esta jornada. A quien está fungiendo como moderador, doctor Rubén Ortega Lozano, gracias por la oportunidad y a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias. Yo quiero solamente hacer el énfasis de que desde su creación en el 2019, esta defensoría ha hecho propio el reto de lograr tener un reconocimiento de lo que es la cultura de paz en nuestra alma mater. Desde luego, como un derecho humano, como un derecho universitario, es importante el decir que la cultura de paz como un techo correspondiente es, a final de cuentas, una constante que se ha logrado y gracias a las alianzas que se han dado con el Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco, quien nos ha marcado la pauta con su liderazgo en poder implementar en nuestra defensoría para toda la comunidad universitaria
lo que es estos métodos alternos de solución de conflictos, principalmente la parte correspondiente a la mediación escolar. Nosotros tenemos obviamente una serie de normativas, una serie de reglamentos, una serie de culturas, pero hay que decirlo que a partir del 2023, nuestro máximo órgano de gobierno, el Consejo General Universitario, implementa lo que es la cultura de paz como una política institucional que nos da fuerza para poder continuar la labor y eh, aquí en la Defensoría lo que nosotros estamos buscando es principalmente en que en los diferentes espacios de la red universitaria se pueda lograr el que se tengan estos centros de mediación, estos centros de resolución de conflictos, sobre todo buscando la premisa de solucionar por la vía pacífica esta parte inherente al ser humano que son los conflictos. Y esto desde luego una tarea nada fácil con cerca de 350,000 personas en donde se da obviamente eh, a nivel de sistema de educación media superior, a nivel de los diferentes centros universitarios, tanto metropolitanos como regionales. Siguiente. Y se ha implementado desde luego en la cultura de paz, porque el estatuto de la ley orgánica otorga una especie de coordinación a la Defensoría para poder ser promotor de derechos humanos al interior de las universidades, pero también coordinar los trabajos que se dan de manera muy valiosa en toda la red universitaria. Y en ese sentido tenemos nosotros la parte de crear diferentes mecanismos como el acuerdo de paz y convivencia y respeto de la Defensoría. Iniciamos una ardua capacitación ante el Instituto de Justicia Alternativa. Desde luego hay que decirlo que es de manera rigurosa, completa, porque no solamente se tienen que cumplir elementos técnicos formales, sino de fondo, y en ese sentido, el diferente personal de la Defensoría logra acreditarse y tenemos actualmente cerca de 25 personas que son enlaces representantes, personal operativo de esta Defensoría que está distribuido en los diferentes espacios. De luego, hay la ruta para que se puedan complementar más. Y actualmente tenemos, hay que decirlo, según eso, 4 espacios de la universidad que son centros, como centros de mediación pública. Ya nos dirá el maestro Javier Marconi Montero este espacio, pero nosotros siempre impulsando, y esa es una ruta que quisiéramos seguir, que en cada uno de los centros universitarios que tenemos distribuidos en los diferentes municipios del estado de Jalisco, exista hacia el interior del centro universitario un espacio de mediación que tenga la acreditación ante el Instituto de Justicia Alternativa. Siguiente, por favor. Después, con diferentes aliados de la sociedad civil, el Comnapaz, Fundación Paz, Education for Peace y una serie de capacitaciones, empezamos a redoblar esfuerzos para que el material humano que teníamos, que es de lo más valioso, pudiera capacitarse, certificarse para poder dar el servicio. Y a partir del 2020 se acredita a la Defensoría como parte de una red de Iberoamericana de Defensorías, y en el 2021 el Centro Público de Métodos Alternos de Solución de Conflictos se le otorga el numeral 243 y está a final de cuentas reportando a la labor a el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, que hay que decirlo, es pionero, es líder a nivel nacional, y eso nos enorgullece el apoyo que a través de la figura de el maestro Javier Marconi Montero, del doctor Guillermo Cepeda Lecona y todo su personal, todo su gran equipo han prestado a la Universidad de Guadalajara y especialmente a esta defensoría. Eh, una vez acreditados, empezamos a final de cuentas a tener convenios de colaboración permanente. Siguiente, por favor. Y nuestras instalaciones no solamente son espacios que se pueden dar para poder dirimir estas controversias, sino que también puede venir aliados, personas, público en general, y normalmente que están ahora sí comprometidos
como una de las tareas sustantivas que tiene la Universidad de Guadalajara de devolver a la sociedad. Tenemos a partir del 2022 también convenios con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Comisión Nacional, para poder dar, y también hicimos un curso de formador de formadores en derechos humanos, sobre todo viendo la necesidad tan imperiosa de tener una capacitación, una sensibilidad en todas las áreas para poder darle frente a las diferentes situaciones que se pudieran presentar, redoblando esfuerzos en la protección y en la promoción, en la defensa de los derechos humanos al interior de las universidades, pero sobre todo, lo comentaba con el maestro Marconi Montero, en la construcción de una cultura de paz tan necesaria, que es el tener ese esfuerzo de crear espacios libres de violencia, de realizar acciones para poder tener en toda nuestra comunidad universitaria una universidad de primer mundo como todos lo queremos. Siguiente, por favor. Así entonces, nosotros hemos realizado diversas acciones y quiero poner a final de cuentas como ejemplo la parte de participación con diferentes comunidades, con diferentes instituciones en fines como la trata de personas, la promoción de los derechos de la diversidad, acciones sustantivas que damos día a día para poder tener pues una especie de punto de partida hacia todos los demás centros universitarios. La Defensoría está obligada a renovar la acreditación de centro público. En el 2023 se renueva, y en este año, a partir de en el mes de abril, tendremos un proceso de renovación por tercera ocasión. Quiero decir que en el 2024, el año pasado, el equipo de la Defensoría ha participado activamente en diplomados, especialmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se tuvo una participación muy activa para poder generar estos espacios de reflexión y sobre todo de formación para todo el personal de la Defensoría. Hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios universitarios para poder dar. En el 2024 tenemos alianza con organizaciones ya internacionales de protección de derechos humanos, específicamente June for Human Rights International y los Jóvenes por los Derechos Humanos en México, cuya trascendencia hace que tengamos a final de cuentas resultados. Aproximadamente un 80% de los conflictos que suceden en la comunidad universitaria han podido encaminarse a la solución mediante estos métodos, herramientas de la justicia alternativa, por lo cual yo quiero en esta presentación dar mi reconocimiento, mi agradecimiento a este apoyo institucional de justicia alternativa por el valioso ejemplo que nos ha dado de lo que se está haciendo en Jalisco, en la sociedad, podamos replicarlo hacia el interior de la universidad. Ya para terminar, quiero a final de cuentas decirles que tenemos nosotros diferentes espacios donde a través de talleres, a través de ferias, a través de diferentes promociones, siempre ponemos el énfasis de la construcción de la cultura de paz, con apoyo a la diversidad, con apoyo a que haya una universidad paritaria, con el apego a que podamos avanzar en la igualdad de género, la igualdad sustantiva, con apoyo en diferentes situaciones. Nos convertimos como coadyuvantes para incidir en los procesos de ir avanzando en nuestra alma mater, y teniendo como eje principal el que ojalá pronto, de la mano del Instituto de Justicia Alternativa, podamos tener un centro de mediación público en cada uno de los espacios de los centros universitarios, con las personas capacitadas, certificadas, y que podamos de la mano de estas instituciones que son líderes en el país tener buenos resultados de seguir construyendo lo que nosotros llamamos esta política institucional de cultura de paz. Muchas gracias y nuevamente mi reconocimiento. Gracias. La paz no es un regalo que se pueda recibir, sino un logro que se debe conquistar. Una reflexión de Johan Galtung, quien también
es reconocido y recordado en esta defensoría con esta sala que nos encontramos el día de hoy. Atención en el uso de la voz, con el mensaje institucional por parte del Instituto de Justicia Alternativa, de parte también del doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, el secretario técnico de dicho instituto, el maestro Javier Marconi Montero Villanueva. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar esta tarde en nuestra transmisión desde la Defensoría de los Derechos Universitarios. Quiero, en primer lugar, agradecer la anfitonía, pero sobre todo el espacio que le brinda el Instituto de Justicia Alternativa con motivo de la presentación de este informe de actividades a nuestro querido amigo el doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos de los universitarios de nuestra querida Universidad de Guadalajara. Agradecer también la presencia de la doctora Claudia Lorena Martín del Campo, quien es nuestra directora de métodos y validación y una gran aliada en el esfuerzo que se hace con todo el equipo de trabajo en el Instituto de Justicia Alternativa. Muchísimas gracias, doctora, por estar también esta tarde con nosotros. Agradecer al doctor Enrique Arámbula Maravilla, tercer visitador de esta defensoría, por la oportunidad también de recibirnos, también las atenciones y todo el trabajo de fortaleza institucional que se hace a través del doctor Rubén Ortega Lozano y de todo el equipo de la Defensoría. Es para mí un motivo de gran orgullo el poder estar esta tarde con la honrosa representación del doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuna, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, que por mi conducto y todo el equipo de trabajo que estamos integrando el Instituto de Justicia Alternativa y que hoy estamos dos de los directores de las gentes que formamos parte del instituto aquí en las instalaciones de la Defensoría para darnos cuenta de lo que hemos estado observando durante todo este tiempo. Como aliados estratégicos de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, pues obviamente que este recuento de acciones es una oportunidad manifiesta porque hemos sido pues equipo hemos ido caminando juntos en cada uno de los pasos que se han reseñado esta tarde por usted, doctor, de un proceso donde hemos encontrado sinergia, amistad, compañerismo, pero sobre todo un compromiso muy importante con el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de controversias, de la justicia alternativa, de la cultura de paz, como espacios muy importantes para la transformación social y para la consolidación de una sociedad con mayor acceso a la justicia, pero sobre todo también en términos de construir una mejor sociedad y una mejor comunidad. Estamos convencidos que el esfuerzo que hace la Defensoría fortalece aspectos muy importantes que permitan que al seno de la comunidad universitaria podamos encontrar espacios que fortalezcan el esquema de una sana convivencia, fortalezcan el espacio de encontrar vías que inhiban totalmente cualquier circunstancia que asome a a violencia, que asome a la intolerancia, que asome a la posibilidad de que pues la sociedad no pueda encontrar caminos mucho más loables para resolver sus conflictos. De manera que con el trabajo que hacen ustedes y además otras instituciones aliadas que forman parte de la Universidad de Guadalajara, seguimos construyendo piso a piso este proceso de cambiar el esquema para que la gente se enamore de los métodos alternos, que entienda que la justicia alternativa pretende consolidar espacios no solamente de acceso a la justicia, sino de poder reivindicar las relaciones como personas e, insisto, poder consolidar una sociedad muchísimo más igualitaria y con una formación diferente para resolver nuestros conflictos y para entendernos más como parte de un conglomerado social. El trabajo que ustedes tienen hacia adelante es muy importante. Creo que la red universitaria debe consolidar con el esfuerzo de ustedes y todos sus aliados espacios de mediación, espacios de aplicación de justicia alternativa en todos los centros universitarios y en las diferentes áreas del bachillerato.
para que pudiéramos consolidar una red de áreas que apliquen la mediación, que apliquen la justicia alternativa, que fomenten la cultura de paz como espacios para poder resolver los conflictos que son inherentes a cualquier sociedad y que obviamente nuestra universidad pues no es ajena a ellos. Así que en este proceso, primero felicitarlos por los logros obtenidos, decirles que estamos prestos para que en este año se pueda dar la reacreditación del Centro de Métodos Alternos que tiene la Defensoría, el que podamos recibir a más compañeros para que puedan obtener su certificación como facilitadores de métodos alternos de solución de controversias, que podamos seguir abriendo esquemas de difusión, de formación en métodos alternos y justicia alternativa en los diferentes niveles y en las diferentes áreas de la comunidad universitaria, pero sobre todo, insisto, que podamos juntos hacer de Jalisco lo que hemos estado haciendo, el estado vanguardia en un proceso donde la justicia alternativa esté, como dice nuestro querido director, en la canasta básica de los jaliscienses, que sea un artículo de primera necesidad, que esté totalmente cubierta con todo el andamiaje institucional y normativo cercano a la gente, que democratice la justicia y que además permita que podamos nosotros tener una sociedad que genere hacia las futuras generaciones una formación diferente de cómo debemos de entendernos, cómo debemos convivir y cómo debemos trabajar juntos para que por fin llegue la ansiada paz con justicia y libertad. Así que muchísimas felicidades a nombre del doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecona, del Instituto de Justicia Alternativa y de todos quienes formamos parte de esta institución. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Es una reflexión de Erasmo de Rotterdam. Y en el ejercicio de la reflexión del día de hoy, de esta jornada reflexiva, vamos a dar paso a la siguiente etapa de la misma, en la cual tendremos tres ponencias magistrales, tres comentarios, tres reflexiones de quien nos acompañen el día de hoy en este panel. Para comenzar con la reflexión de los métodos alternativos de solución de conflictos como una herramienta para mejorar la convivencia y la vida universitaria, como este derecho humano y como este elemento de la canasta básica que bien nos acaba de hacer mención el maestro Marconi, vamos a ceder el uso de la voz primero al tercer visitador de esta Defensoría de los Derechos Universitarios, quien se destaca también por ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, por ser docente investigador de la Universidad de Guadalajara y haber estado ya en diferentes etapas laborales, como lo ha sido el Poder Legislativo del Estado de Jalisco en la dirección jurídica y en distintas áreas de la universidad. El doctor Enrique Arámbula Maravilla. Gracias, doctor Rubén Ortega, con la venia del doctor Dante Arro Reyes, del maestro Marconi, también de la doctora Martín del Campo, hacer referencia a una reflexión en relación a la cultura de paz, ¿no? En muchas ocasiones hemos creído, y parafraseando a Rousseau, que la persona humana es el lobo de la persona humana. Hemos predispuesto la violencia como un elemento hasta biológico del ser humano, lo cual ha sido desmentido desde la Declaración de Sevilla. Es decir, de manera científica se ha demostrado que no es verdad que la violencia tenga que ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? El conflicto, si se sabe gestionar, pues obviamente tendrá una manera de lograrse una solución al mismo, pero no por ello entendamos como la violencia como un mecanismo para poder resolver. En ese orden de ideas, pues bueno, encontramos que también se ha difundido como uno de los principios de los derechos humanos la interdependencia. Y aquí la cultura de paz cobra mayor sentido para este principio, es decir, nos hemos dado cuenta que a través de diferentes estudios que se han hecho en la Defensoría de los Derechos Universitarios en sus diversas publicaciones, que están unidos diversos derechos humanos previstos incluso en nuestra Carta Magna y que ahorita vamos a hacer un recuento de ellos, pero ello también en relación al concepto de cultura humana, de cultura de paz.
La cultura de paz, pues encontramos una declaración de Naciones Unidas de 1999, donde nos refiere precisamente cómo esta puede estar relacionada a una serie de patrones, valores, comportamientos para vivir armónicamente, de donde puede haber o existir una perspectiva de género, también de hablar de una no discriminación, incluso de atención a personas con alguna discapacidad, de protección al medio ambiente y sobre todo de esta solución pacífica de conflictos de la que hemos estado hablando, ¿sí? Ello, ¿cómo lo vemos reflejado? Pues nos damos cuenta que, por ejemplo, lo que corresponde a los valores, tenemos un derecho a la educación en el artículo 3 constitucional, la perspectiva de género y esta igualdad de hombres-mujeres, la no discriminación prevista en el artículo 1 y 4 de nuestra Constitución Federal, la no discriminación también en el último dispositivo mencionado, y el derecho convencional, que a fin de cuentas, cómo asumimos una serie de compromisos de nuestro país para protección de estos derechos y que está esto legitimado por el artículo 1 y 133 constitucional. Y una parte medular, que es el artículo 17, el acceso a la justicia, donde están previstos precisamente los medios, mecanismos alternativos de solución de conflictos o controversias. Es decir, hay diferentes denominaciones para ello. Entonces, bajo todo este marco que hemos dicho constitucional e incluso convencional para hacernos llegar lo que es esta cultura de paz, pues ha habido esfuerzos institucionales para crear una serie de marcos normativos para hacerlo trascender en nuestra comunidad universitaria. Entre ellos el Código de Ética, que incluye la educación para la paz en el 2018, como en el 2019 entra en funciones la Defensoría de los Derechos Universitarios, que en su reglamento incluye precisamente la conciliación, habla de audiencias de conciliación también, y cómo esto se ve reflejado posteriormente en ese mismo año, una reforma constitucional a incluir en la educación un enfoque con perspectiva de cultura de paz. Y ello se lleva a cabo, ello toma también relevancia al aprobarse la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado de Jalisco en este 2019 y 2021 empieza también previsto en la Ley General de Educación Superior. Entonces, si vemos, hay toda una serie de andamiaje, como dicen, normativo, pero también institucional para dicho efecto. También cuando la Defensoría de los Derechos Universitarios, con el apoyo o la preparación que nos dio también el Instituto de Justicia Alternativa para efecto de lograr que fuera acreditado como centro público y que hubiera diferentes certificaciones para lo que son el titular de la Defensoría, las personas titulares de las visitadurías y la mayoría de los enlaces representantes en los centros universitarios, pues obviamente se tuvo mucho que ver en el perfil, porque incluso para ser parte de la Defensoría, sí se tiene que tener esa experiencia en términos de medios alternos de solución de conflictos y para lograr la certificación, pues el perfil idóneo, pues tiene que ver también con lo que está previsto en la Ley de Justicia Alternativa. ¿Qué sucede después? Se emiten otros ordenamientos también de relevancia, como es el nuevo reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que reitera esta importancia de la conciliación y la mediación, y cómo, por ejemplo, instrumentos y formatos elaborados desde la Defensoría de los Derechos Universitarios con el apoyo del doctor Dante Aro Reyes para dar la pauta del liderazgo y también del doctor Rubén Ortega, que a fin de cuentas también se fueron ajustando una serie de instrumentos como es el acuerdo de paz, respeto y convivencia, pues se han solucionado diferentes situaciones que están al seno de la comunidad universitaria. Es decir, no solamente se limita cuando hablamos de derechos universitarios, sino también en general cuando hablamos de comunidad universitaria, a lo que sucede con los estudiantes entre sí, con el personal académico, con el personal directivo, y llega un momento en el que esta relación entre ellos o estos conflictos que se pueden generar, pues se pueden gestionar a través de estos mecanismos, ¿no? Y lo comento porque, bueno, algunos de los casos que se han vivido en las diferentes visitadurías
se han podido solucionar en términos de discriminación, diferencias de comunicación, derecho de autor, asuntos laborales, problemáticas escolares, evaluaciones. Es decir, se va facilitando ese diálogo, se va dando toda la coyuntura para ese efecto, se emite posteriormente lo que es un código de conducta que nos habla de la cultura de paz, le incorpora como ya en forma expresa en el ordenamiento, porque si bien es cierto lo tenemos como educación para la paz, ahora ya la tenemos como cultura de paz, que junto con la cultura de la denuncia y la cultura de la legalidad hacen todo un entramado para efecto de lograr gestionar los conflictos de la mejor manera. Entonces, y todo ello también atendiendo a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, que se de paso comentar, fomenta ambientes armónicos, ¿no? Entonces, si vemos todo esto y cómo se vive, también nos damos cuenta de que no solamente en la parte de estos conflictos, sino también en los elementos de las unidades de aprendizaje, encontramos como contenido transversal los derechos humanos, los derechos universitarios, la cultura de paz, de manera formal, pero también de manera extraescolar, porque hemos de comentar que hay también una feria de derechos universitarios que fomenta los derechos humanos y la cultura de paz, y de manera lúdica. Entonces creo que todos estos son avances que poco a poco van permeando en la comunidad universitaria, aquí en esta Universidad de Guadalajara, y en general también se dan algunas experiencias para la sociedad de que al ver lo que sucede, digamos, en esta parte de la sociedad que es la Universidad de Guadalajara y reitero, con la visión o de alguna manera la asesoría también que se recibe del Instituto de Justicia Alternativa, estamos puestos a que realmente se dé paso a una cultura de paz como la anhelamos todos nosotros aquí presentes, y con esto les agradezco haber escuchado. Muchas gracias al doctor Enrique Arámbula Maravilla. Como lo reflexionaba Mahatma Gandhi, la paz no es el camino es hacia la paz. Por ello, cedemos el uso de la voz a quien se ha desempeñado como titular del órgano de control interno del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y actualmente como directora general del área de métodos alternos de dicho instituto, la doctora Claudia Lorena Martín del Campo. Bienvenida. Muchas gracias por esta distinguida, amable invitación. Me siento muy honrada. Agradezco antes que nada al doctor y maestro Dante Jaime Aro y felicito también porque en este informe que nos ha dado, con el que ha iniciado esta intervención y esta sesión, esta tarde de reflexión, creo que ha sido de una manera muy sintética y de una manera muy sencilla el arduo trabajo que ha realizado a lo largo ya de casi 5 años, en donde le ha tocado picar piedra y precisamente establecer y llegar a las entrañas de la universidad, promoviendo los valores de la cultura de la paz. Muchas gracias, doctor, por esta invitación y esta tarde de reflexión. Al maestro y doctor, aquí ahora del revés, Javier Marconi Montero, nuestro secretario técnico del Instituto de Justicia Alternativa y quien tiene la honrosa representación de nuestro director general, el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, quien pues dirige también nuestros trabajos en el instituto y día a día, pues precisamente está a lo largo de las jornadas del instituto, incidiendo de manera propositiva en todas las áreas del instituto, precisamente por abonar a la profesionalización y a la calidad de los servicios que el Instituto de Justicia presta a todos ustedes como centros públicos y privados del instituto que conforman la red de justicia alternativa del Estado de Jalisco. Al doctor Maravilla, precisamente Arámbula Maravilla, perdón, a quien ya conocemos también desde hace muchos años y en quien reconozco pues toda su trayectoria y todo el esfuerzo que también ha puesto en la construcción de los derechos humanos universitarios y en el fomento de eso. Y bueno, a nuestro amigo también, doctor Rubén Ortega, a quien también ha sido un promotor de los derechos humanos y de la cultura de la paz al interior de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Bien, en esta tarde reflexiva para la que hoy somos convocados,
Me pareció muy interesante toda esta exposición, no solo histórica y fundamental, de la labor que la Defensoría de los Derechos Humanos ha venido realizando por parte en la Universidad de Guadalajara, sino también de qué manera tan práctica, como aquí bien lo ejemplificó el doctor Arámbula Maravilla, en las acciones prácticas y en la construcción de la paz, que dentro de la Universidad de Guadalajara y hacia su exterior, como actor fundamental de la sociedad jalisciense, ha venido desempeñando. Y esto nos trae a colación precisamente una frase que decía y que le es atribuida y reconocida a Eleanor Roosevelt, que decía: no basta hablar de la paz, sino que hay que creer en ella y trabajar por ella. Eso es lo que ha venido realizando la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, a quien, reitero, le ha tocado abrir brecha precisamente en esa transversalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos son precisamente la estructura fundamental sobre la que descansa la cultura de la paz, porque precisamente promoviendo los valores de dignidad humana, de solidaridad y de paz, es como se aspira a tener una sociedad más justa, más equitativa y más democrática. Es precisamente en estos valores de derechos humanos en donde la construcción de la cultura de la paz ha venido, como se ha sabido, evolucionando en cuanto a su concepción, pero en cuanto a su aterrizaje ya teórico, a través de alguno de los instrumentos que es precisamente la justicia alternativa, se propone como un mecanismo o como un proceso autocompositivo que permite a través de los diálogos, que permite a través de la empatía y de la escucha activa de una serie de herramientas resolver los conflictos y transformarlos, como diría precisamente Johann Galtung, de un conflicto a una posibilidad de manera creativa y sobre todo de manera con respeto a la dignidad humana. En este sentido, los mecanismos alternos de solución de controversias o de conflictos llevados al ámbito escolar, precisamente a través, ya como lo refería, de la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado de Jalisco, han venido a incidir o son la base fundamental sobre la cual las universidades y todo el sistema educativo en México ha tenido que construir nuevas formas de resolver conflictos. De ahí que son estos centros educativos, las propias universidades, el germen respecto del cual puede sembrarse estos nuevos valores educativos, que son a través de estos jóvenes quienes podrán transformar en el futuro y hacer real una cultura de la paz. Es decir, son las universidades, a través de la educación de los valores, de la educación de la paz, como pueden acercarse a una construcción de una sociedad pacificada. En este sentido, la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, recientemente publicada en el año 2024, y justamente con inicio de vigencia en el 2025, viene a dotar a todos los que son centros públicos, centros privados, a los centros de justicia alternativa de las diferentes entidades, con nuevos instrumentos que hacen más cercana la justicia alternativa a la ciudadanía. Y en este caso concreto, quiero poner sobre la mesa las bondades que esta Ley General de Mecanismos Alternativos abona precisamente a la justicia alternativa, pero desde el ámbito escolar y desde el ámbito universitario. A diferencia de lo que era nuestra Ley de Justicia Alternativa, que no reconocía expresamente como tal la mediación escolar o la conciliación escolar o el arbitraje escolar como modelos de resolución de conflictos, la Ley General de Mecanismos Alternativos ya dice, es una ley que se aplica, que es de orden público y se aplica a todos los ámbitos de resolución de conflictos, con excepción de la materia penal y de la materia de justicia penal para adolescentes. En ese sentido, reconocemos a la Ley General de Mecanismos Alternativos como el instrumento idóneo para que todos los conflictos que se resuelvan, que surjan
en un ámbito universitario y que puedan ser resueltos a través de los mecanismos alternos, mediación, conciliación, arbitraje, negociación, puedan ser llevados en blanco y negro, por llamámosla de alguna manera, o transducidos en un convenio que puedan tener la fuerza de sentencia ejecutoriada. Es decir, hoy por hoy yo le veo el alcance a esa ley general para que los conflictos que sean mediables, que no sean de esta naturaleza, que sean derechos transigibles, que no se refieran a temas de orden público, podrán tener esta fuerza ejecutoria y podrán ser también en un momento dado cumplidos o hacerse cumplir a través de las 10 jurisdiccionales. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque este es un mecanismo adicional, nuevo, novedoso, que se reconoce. De ahí la importancia, pues, de que hoy reflexionemos en que esta forma o estos nuevos instrumentos o estos nuevos reconocimientos consagrados en la ley general también pueden hacerse efectivos a través de los derechos universitarios para asegurar precisamente el cumplimiento de los acuerdos de todos aquellos conflictos que sean resueltos a través de un convenio en el ámbito escolar. Agradezco este espacio y bueno, que tengan todos ustedes una buena tarde. Necesitamos poner ese granito de arena para esa sociedad pacificadora que ya mencionaba la doctora Clara Lorena Martín del Campo. Para continuar con esta jornada reflexiva, vamos a ceder el uso de la voz a quien dentro de su larga experiencia laboral podemos destacar que ha sido parte del cuerpo edilicio como regidor del Ayuntamiento de Zapopan, ha sido validador del Instituto de Justicia Alternativa, titular del órgano de control del Instituto de Justicia Alternativa y actualmente secretario técnico del mismo. El maestro Javier Marconi Montero Villanueva. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Ortega. Reitero nuevamente la invitación, doctor Jaime, para poder participar en esta jornada reflexiva de los derechos universitarios a la solución de conflictos, la cultura de paz como derecho humano, y nuevamente reiterarles mi agradecimiento y sobre todo pues la fortuna de poder estar compartiendo este panel con la doctora Claudia Lorena Martín del Campo y el doctor Arámbula Maravilla, que pues mucho enaltece este proceso de intercambio de ideas. El panel invita a que podamos reflexionar sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias como herramienta para la mejor convivencia universitaria. Y el proceso inicia con explicar un poquito los alcances de lo que tiene que ver con la justicia alternativa para quienes están conectados y que de alguna manera están pues apenas empapándose del proceso de lo que es la justicia alternativa. Y es rápidamente, pues es un procedimiento voluntario al que se pueden someter diferentes personas que tienen algún conflicto, que acuden ante el apoyo de una persona facilitadora, un experto en mecanismos alternos de solución de controversias, para que a través de la participación de estas partes puedan llegar a un acuerdo que cumpla con sus necesidades y que estas permitan que, cuidando el desarrollo del diálogo, cuidando los intereses de cada una de las personas, se puede llegar a un buen acuerdo que sea benéfico para todas las partes que participan en este conflicto. Los mecanismos alternos de solución de controversia permitan que se puedan prevenir conflictos o en su caso se puedan lograr la solución de los mismos sin la necesidad de poder acudir ante una autoridad jurisdiccional, es decir, ante un juez o alguna otra autoridad de carácter jurisdiccional. Son formas, como bien decía la doctora Martín del Campo, autocompositivas, que permiten la regulación, la gestión, la solución o la transformación de conflictos que tienen como objeto alcanzar la paz social. Y existen varios métodos, entre ellos la negociación, que tiene que ver con un esquema que no permite o no necesita
la participación de un experto que ayude a construir los puentes de comunicación, sino que son las mismas partes las que llegan a un arreglo amistoso sobre recíprocas concesiones, la mediación que permite este esquema donde sí un experto o profesional de la facilitación de métodos alternos ayuda a construir puentes de comunicación para que las partes solas se pongan de acuerdo, la conciliación que tiene que ver con este proceso sí de intervención de un profesional que no solamente construye los puentes de acuerdo, sino que también podría en su caso hacer una propuesta y poner sobre la mesa un proyecto de solución que puede ser aceptado por las partes y obviamente el arbitraje. Estos conflictos se resuelven a través de esta intervención de un mediador que permite regular conflictos de carácter intergrupal o social o interpersonal. Interpersonal que dos personas tengan algún conflicto, algún diferendo en sus objetivos e intereses, y un conflicto de carácter interpersonal, intergrupal o social, que implica que ya grupos más importantes, más amplios de las diferentes comunidades que integran nuestra sociedad puedan dirimir alguna controversia que se tiene. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los métodos alternos de solución de controversias? Bueno, permiten un acceso a la justicia mucho más pronta y expedita. Es un canal mucho más fácil. Yo siempre he impulsado el tema de que la justicia alternativa es muchísimo más democrática porque permite que grupos sociales de este país que de repente no tienen las condiciones, sobre todo económicas y de acceso, puedan tener la posibilidad de resolver algún conflicto, que se les respete algún derecho vulnerable a través de la justicia. Permite el combate a la desigualdad. En el caso de los prestadores públicos son servicios gratuitos, de manera que cualquier persona puede acudir sin necesidad de pagar un abogado, sin meterse en aspectos costosos y engorrosos que tienen que ver con los procesos jurisdiccionales normales. Combate la corrupción y la impunidad porque los procesos son directamente entre el prestador, el facilitador y las partes sin necesidad de acudir a otras instancias, y además las partes están al pendiente directamente de cada uno de los procesos que se siguen en el método alterno, y sobre todo, y lo más importante, es que prevé la solución de escalada de conflictos, y esto es lo más importante que lo que podemos resaltar. Los métodos alternos permiten que se vayan ajustando los conflictos y la problemática social para que no escalen en los niveles de violencia y escalen en los niveles de desacuerdos que muchas veces terminan pues en asuntos dramáticos y pues no aceptables, ¿no? Como puede ser un homicidio por un estacionamiento, por un tema de basura, etcétera, etcétera, y que a través de estos métodos alternos pudiéramos entender que vamos regulando para que los conflictos no escalen. A final de cuentas, lo que nosotros estamos viendo como parte fundamental de la justicia alternativa es el tratamiento de los conflictos que se presentan de manera inherente, como decía, a una sociedad tan dinámica, tan diversa, con diferentes puntos de vista que pues ya no podemos negarlos si están ahí presentes. Al estar ahí presentes, ¿qué tenemos que hacer? Entender la forma en que podemos resolver estos conflictos. Y aquí está la parte medular de la construcción de una mejor convivencia universitaria. El hecho que podamos hacer realidad el acceso a la paz, el acceso a la justicia de los universitarios como un derecho humano y como un derecho constitucional en el ámbito de la universidad. Como todos sabemos, el derecho humano a la paz es un derecho ya consolidado, prácticamente creado a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que emitió la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas en 1948, y además por una resolución que emitió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1976, en el que se proclamó ya el entonces derecho humano a la paz. Y también tenemos el derecho humano a la justicia y el derecho constitucional a la justicia. Entonces, son dos derechos fundamentales que nosotros tenemos como parte fundamental del andamiaje institucional, del andamiaje normativo y de política pública y de estrategia y de acción política y de acción administrativa
el que podamos hacer realidad estos dos derechos fundamentales como es el acceso a la paz y el acceso a la justicia. Y el derecho humano a la justicia tiene que ver con que todas las personas puedan acudir a las autoridades competentes para obtener la protección de sus derechos. Este derecho también está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sirve principalmente para que toda persona pueda acudir ante las autoridades independientemente de su condición económica, política, social, de género o de cualquier índole, a solicitar la justicia. ¿Cuál es el problema aquí que tenemos que entender? El acceso a la justicia en nuestro país, por la vía tradicional, se vuelve un esquema complicado para ciertos sectores de la sociedad que no pueden acceder a la justicia tradicional. La justicia en México cuesta. La justicia en México no está al alcance de todos y este proceso es donde se convierte en una extraordinaria oportunidad el uso de la justicia alternativa para poder resolver este tipo de desigualdades y para que podamos reducir la brecha de desigualdad de la gente que puede o no acceder a la justicia. Por eso, la benevolencia de utilizar los métodos alternos de solución de controversias en cualquiera de las materias, incluido el escolar. Y como bien decía el doctor Maravilla, ahora que se vuelve un derecho constitucional el uso de la justicia alternativa a través de la modificación del artículo 17 constitucional en el 2008 y además una tesis jurisprudencial que dice que se eleva a derecho constitucional el acceso a la justicia alternativa siempre y cuando los medios jurisdiccionales lo no lo prohíban y que pudiéramos efectivamente fundamentar el cumplimiento de este derecho a través de una tutela efectiva de los derechos sin violentar, como bien decía la doctora Martín del Campo, los derechos de terceros y el interés público. De ahí que nosotros señalaremos como parte fundamental de lo que tiene que ser, creo yo, la tarea que tiene la Defensoría, que tiene el Instituto de Justicia Alternativa como aliado de ellos, pero sobre todo todos y cada una de las instituciones que forman parte de la Universidad de Guadalajara y que trabajan a favor de la cultura de paz y de la justicia alternativa, entender de qué tamaño es el conflicto a nivel educativo, de qué tamaño es el conflicto a nivel de la universidad. El conflicto a nivel universitario es una situación que se presenta cuando hay desacuerdos o disputas que pueden afectar a estudiantes, docentes o personal administrativo y que pueden manifestarse de manera física, verbal o simbólica. ¿Qué factores pueden causar conflictos en el ámbito universitario? Bueno, pues las diferencias interpersonales, los problemas de comunicación, la presión académica, la baja eficiencia docente, las obstrucciones burocráticas o los requerimientos educativos. ¿Qué trae como consecuencia ese tipo de conflictos en el ámbito universitario? Pues la ruptura de relaciones entre los propios alumnos, entre docentes y alumnos, entre el personal administrativo y inclusive también con autoridades universitarias y también con los padres de familia. Tiene una consecuencia también que es la dificultad para reflexionar positivamente sobre lo que es el conflicto, rompe la posibilidad de la comunicación para que podamos entender y resolver el problema, promueve situaciones de violencia simbólica y también crea desconfianza para los alumnos a la hora que quisieran tomar la decisión de denunciar a algún proceso de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia que se están presentando en las universidades y cuáles son los esquemas en los que tiene que poner el ojo las áreas como la Defensoría para poder resolver o por lo menos gestionar el conflicto en la universidad? De acuerdo a un estudio que hace Carrillo, que es un libro que se llama Violencia en las Universidades Públicas, que publicó la Universidad Autónoma Metropolitana en 2015, el estudio de la violencia a nivel superior es realmente nuevo. En 2012, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicó una convocatoria para promover la investigación sobre la violencia dentro de las universidades y es poco realmente lo que se ha podido avanzar en el estudio de lo que es la violencia al interior, sobre todo de la educación superior. Sin embargo, vemos cómo las relaciones violentas que se suscitan en los espacios educativos, principalmente educación superior, son de tres tipos: de forma descendente, basadas en relaciones jerárquicas sólidas; de manera inversa, es decir, que una persona o grupo de menor
jerarquía violenta a otra de mayor jerarquía y otra de manera horizontal en la que los actores universitarios comparten la misma posición y a partir de estos tres esquemas es donde se presentan las relaciones de violencia. En estas relaciones encontramos principalmente a nivel de universidad, en la educación superior, el acoso entre universitarios, el acoso docente, la violencia del personal administrativo y la violencia de los trabajadores de las universidades públicas. Los tipos de violencia que se presentan mayormente en las universidades es la violencia psicológica, la violencia social, la violencia física y la violencia sexual, además de la violencia virtual y la violencia patrimonial. De acuerdo a estadísticas en el sector educación básica y media, donde todavía alcanza a entrar una buena cantidad de estudiantes de educación de bachillerato, vemos que, de acuerdo a una encuesta nacional de discriminación de 2022, 11.7 millones de personas acuden a la escuela en México en un promedio de edad de 12 a 17 años, lo que representa el 83.1% de las personas que tienen esa edad, el 83.1 acude a tomar su educación en bachillerato. De esos 11.7 millones de personas de 12 a 17 años, insisto que es parte de las personas que están tomando la educación de bachillerato, el 28% comunicaron haber sido víctimas de acoso escolar. Esto quiere decir que 3.3 millones de estudiantes adolescentes tuvieron la calidad de víctima en forma de violencia en nuestro país. Por otra parte, el 29.1 de los estudiantes entre 12 y 17 años habían sufrido acoso escolar durante los 12 meses anteriores y esto implica que 948,000 adolescentes habían sido víctimas de alguna forma de violencia en el país en 2022. 7.8 de estos estudiantes de 12 a 17 años sufrieron bullying por no tener celular, tablet o videojuegos, es decir, 581,000 estudiantes. Y el 15.3 de esos estudiantes entre 12 y 17 años sufrieron algún tipo de acoso debido a la publicación de comentarios, fotografías o videos ofensivos de ellas o ellos, es decir, 550,000 estudiantes entre 12 y 17 años sufrieron este tipo de acoso en sus centros universitarios. Por ello, la invitación es que podamos entender que el reto está en la difusión, en la promoción, en la capacitación y en la formación de nuestra comunidad estudiantil y de nuestra comunidad universitaria en general sobre los alcances y las virtudes que tiene la aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversias y la justicia alternativa. No solamente para que resolvamos aspectos de carácter legal, sino principalmente para resolver conflictos y diferencias de carácter escolar o de carácter comunitario. Es urgente que se conozcan este tipo de mecanismos para que podamos crear paz social en nuestras comunidades. Hemos visto en un análisis de uno de los centros de mediación, de uno de los centros escolares de la Universidad de Guadalajara, que ha atendido una gran cantidad de asuntos. Sin embargo, la gran mayoría utilizan los centros de mediación para resolver conflictos que están fuera de la escuela. Es decir, están utilizando el centro de mediación para asuntos de carácter familiar, para asuntos de carácter civil, algunos de carácter mercantil. En este centro, de 713 asuntos que atendieron entre 2019 y 2024, solamente 15 fueron de carácter escolar. Es decir, la gente ha utilizado los centros de mediación que tenemos en algunos de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara para resolver conflictos que tienen que ver con su entorno social, pero no lo están utilizando para el proceso de resolver conflictos de carácter estudiantil. Es por ello que el uso de herramientas de métodos alternos de solución de controversias se pone a disposición de la comunidad universitaria y creo que aquí está el reto, insisto, de que podamos difundir y formar a los universitarios en la aplicación de estos métodos, entre los cuales podríamos señalar el uso de la mediación
como una herramienta transformadora de la violencia que permite tener éxito en lograr el acuerdo final, pero también de manera esencial en la recuperación y el mantenimiento de las relaciones humanas entre las partes mediante el diálogo, la comprensión y el sanar las heridas generadas antes y durante la disputa. La mediación permite que hagamos también mediación escolar. Y la mediación escolar es un mecanismo que permite disminuir problemas en el entorno escolar mediante una dinámica preventiva y útil que resuelve los conflictos en el sistema educativo, pero que requiere esencialmente de la participación de todos los integrantes de la comunidad escolar, directivos, docentes, padres de familia, alumnos, personal administrativo y todas aquellas personas que mantienen una relación externa con los centros escolares. Algunos de los objetivos que permite la mediación escolar son principalmente mejorar el clima de convivencia al interior de los centros escolares, fomentar la educación en libertad, contribuir al desarrollo integral del alumno, contribuir a las mejores relaciones entre el centro educativo y otras instituciones que permitan fomentar la colaboración, el que podamos contribuir a la implementación de esquemas que permitan que la familia participe y se meta de lleno en las actividades escolares, fomenta las relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre los alumnos, cuida y respeta las instalaciones escolares, facilita los recursos económicos y personales para realizar actividades escolares, pero principalmente previene conductas contrarias a las normas de convivencia para facilitar la solución pacífica de los conflictos y desarrolla actitudes solidarias mediante la generación de valores de convivencia, tolerancia e igualdad. Por ello, también, aparte de lo que es la mediación escolar, está la herramienta de la conciliación escolar, que es prácticamente lo mismo, nomás donde decíamos el facilitador ayuda a proponer la solución del conflicto entre las partes, pero también hay aspectos importantes como pueden ser las juntas o diálogos restaurativos. Juntas o diálogos restaurativos que son procesos que permiten resolver conflictos a través del diálogo y la participación de las personas involucradas. Las juntas restaurativas permiten que haya un mecanismo en que participan víctima, imputado y la comunidad afectada y tiene como objetivo fundamental el que con el libre ejercicio y participación de las personas podamos llegar a un acuerdo que permita no solamente rescatar al imputado o a la persona que es señalada por alguna falta, sino permitir su inclusión nuevamente en la sociedad, el que podamos también crear factores que le permitan reparar el daño, pero también recibir perdón, pero que la comunidad en general pueda también participar para mejorar ciertas condiciones que permitieron que ese tipo de circunstancias se presentaran. Y está el diálogo restaurativo que está basado en un diálogo que permite que se fortalezcan los vínculos entre la comunidad y que podamos reparar los daños que se presentan en una comunidad. Asimismo, también podemos hablar de círculos de paz como otro proceso que permita ser aplicado en los propios centros educativos y que tiene como herramienta fundamental el que a través de un trabajo grupal podamos ayudar a resolver conflictos de manera pacífica y constructiva y que permite sobre todo el entendimiento y el fortalecimiento de los lazos en una comunidad. Entonces, la mediación escolar, la conciliación escolar, las juntas y diálogos restaurativos y los propios círculos de paz son herramientas que se pueden utilizar para el proceso de pacificación en las diferentes áreas de la universidad, y en este caso en la Universidad de Guadalajara. Para poder aplicar esos mecanismos y poder entender y explicarle a la gente cómo se pueden enamorar de los métodos alternos y cómo hacer un proceso de áreas de pacificación y de sana convivencia en la universidad, hay una serie de instrumentos que tiene la universidad ya y que se tienen que utilizar, quizás ampliar en este proceso. La universidad ha hecho un gran esfuerzo por ir construyendo este andamiaje para que podamos ir teniendo al interior de la universidad una institución que sí pueda bajar a todos los niveles el proceso de la cultura de paz y de aplicación de los métodos alternos.
Y estos instrumentos, entre otros, están los instrumentos institucionales, donde tiene 4 centros de mediación, los 4 centros de mediación acreditados ante el Instituto de Justicia Alternativa, uno, el de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, 2 en la red universitaria, una en el Q Norte y otro en el CUSEA, más uno más en los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Y estamos esperando que se abra en los próximos días o meses, está la propuesta de abrir ya el centro de mediación en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero además tiene instrumentos de carácter académico. En la Universidad de Guadalajara se presta una maestría en resolución de conflictos en el CUSEA. También tiene una licenciatura en construcción de paz y seguridad en el Centro Universitario de Tlajomulco. Además, se brindan diplomados en métodos alternos de solución de controversias en el Q Norte. Y según el programa que estamos revisando de 2024 del bachillerato, se ha implementado de manera generalizada una asignatura en todo el bachillerato en segundo semestre, una asignatura llamada Educación Emocional y Cultura de Paz, que tiene mucho que ofrecer en el proceso. Estuvimos revisando el programa y la verdad es que está súper interesante para que se pueda implementar este proceso de formación en los estudiantes de bachillerato. A nivel normativo, nuestra Universidad de Guadalajara cuenta con algunos aspectos reglamentarios que permiten también la aplicación de estos mecanismos, como es el Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, el Código de Conducta, el Código de Ética de la Universidad de Guadalajara y el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Pero también vimos con mucha inquietud y alegría que hay una unidad para la igualdad de la Universidad de Guadalajara que ha generado una serie de documentos que fomentan mucho el proceso de la cultura de paz y la no violencia en la universidad. Y vimos cómo se creó una guía universitaria para crear entornos de enseñanza y convivencia incluyentes, una guía para el diseño e implementación de proyectos sociales para la prevención de la violencia y la promoción de la igualdad de género en centros educativos, una guía de autocuidado y ternura radical y una herramienta de evaluación del riesgo, con una serie de esquemas que están muy interesantes porque bajan a todas las instancias de la universidad para que podamos trabajar en la cultura de la no violencia y los procesos de pacificación. Finalmente, quisiera referirme nada más a el proceso de las ventajas que tiene la aplicación de la justicia alternativa. La mediación universitaria es un instrumento súper eficaz para la solución de conflictos y esta mediación universitaria permite el que haya un crecimiento para poder tomar conciencia sobre la responsabilidad de cada una de las partes en el origen de desenvolvimiento y resolución de los conflictos. Se puede comprender la mediación a nivel superior, de educación superior, como un procedimiento para la resolución que implique un dispositivo que haga que las partes, con la ayuda de un mediador, puedan pensar en el conflicto, reflexionar sobre el conflicto, hacerse protagonistas del conflicto y diseñar estrategias y consensuadas y conseguir un acuerdo que sea beneficioso para todos. Pero también se señala que no solamente podamos ver el conflicto como un aspecto negativo, sino entender que el aspecto de tener un conflicto permite también la oportunidad de que podamos construir a partir de esos espacios de oportunidad mejores formas de convivencia entre las personas. Así que nuestra invitación es que trabajemos en la institucionalización de los procesos de justicia alternativa y de cultura de paz. Este proceso institucionalizado tiene que ver con que todas las partes trabajemos para que haya normatividad, para que haya instituciones, para que haya capacitación, para que haya formación y un proceso de convencimiento de todas y cada una de las áreas que implica el andamiaje de la Universidad de Guadalajara. Se requiere que podamos trabajar en un proceso de innovación en donde podamos meter el chip en la cabeza, sobre todo de los estudiantes, que los métodos alternos de solución de controversias es el camino para la paz social,
en un marco de respeto, en un marco de tolerancia, de inclusión, de democracia, de justicia, de libertad, de voluntariedad, de legalidad, de igualdad, de equidad y sobre todo de seguridad jurídica. Así que yo creo que por ahí es el camino y muchas gracias por la oportunidad de poder platicar en este panel que tiene que ver con esa invitación, cómo ampliar la aplicación de los métodos alternos para lograr una herramienta eficaz en la pacificación y los procesos de no violencia en la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Marconi. Y como lo reflexionaba Aristóteles, es más valioso asegurar la paz que ganar la guerra. Y parece que todas estas acciones de las que se ha hecho una remembranza a lo largo de este periodo de trabajo de la Defensoría de los Derechos Universitarios y del Centro Público 243, esta alianza estratégica con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, muy bien representada el día de hoy por el maestro Marconi y la doctora Claudia Lorena, van generando y pavimentando este camino pacificador de las convivencias universitarias. Es en el marco de esta jornada reflexiva que la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y el Centro Público 243 otorga la presente constancia al maestro Javier Marconi Montero Villanueva por su valiosa ponencia en la jornada reflexiva de los derechos universitarios a la solución de conflictos, la cultura de paz como un derecho humano. Pensi trabaja 1925 al 2025, un siglo de pensar y trabajar, Guadalajara, Jalisco, a 7 de marzo del 2025. Doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios y director del Centro Público 243. De igual manera, se otorga la presente constancia a la doctora Claudia Lorena Martín del Campo. Y al doctor Enrique Arámbula Maravilla. Sin más por el momento, agradecemos su presencia y que la paz se nos haga costumbre. Bueno, ya tienes por lo pronto el reconocimiento de derechos de autor, mérito moral. Así es. Nos consta que es de tu autoría.